Mira, yo tengo una teoría. De que las compañías farmacológicas están trabajando en colusión con las Big Tech para asumir a muchísimos niños en trastornos de la propia identidad, porque luego eso es un negocio gigantesco de por vida con relación a bloqueadores hormonales, hormonas sintéticas, pero están destruyendo la vida de miles de niños y adolescentes, ¿no? Castrándolos químicamente. Sí. Esto es un desastre. Amigos de Facebook y de YouTube, gracias por estar con nosotros en este en vivo nuevamente. Hoy con un entrevistado de lujo, sinceramente, impresionante tu currículum vitae. Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, y para mí es un honor y una alegría estar aquí con ustedes también. Y tienes mucho que decir, definitivamente. Tienes un nuevo libro, Apaga el celular y enciende tu cerebro, en donde planteas lo que esta tecnología, ¿no?, y estas redes sociales le está haciendo a la humanidad. Ciertamente que sí. Mira, muchas veces nosotros no nos paramos a meditar, a reflexionar sobre la tecnología. Ciertamente que es una buena herramienta, es una herramienta que podemos ayudar, nos puede ayudar en muchísimas cosas, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, pero también hay un lado negativo. Las tecnologías que se diseñaron para conectarnos o para supuestamente unirnos como humanidad nos están desconectando, nos están aislando, y hoy en día podemos, a partir de muchos estudios científicos que se han hecho, ver el impacto negativo que tienen en el cerebro de niños y adolescentes, y también todas las consecuencias negativas desde el punto de vista psicológico. Y esto es realmente importante porque uno se percata, ¿verdad?, por lo menos aquí en Estados Unidos, que los adolescentes prácticamente no saben ya interactuar y socializar entre ellos. Siempre tiene que haber de alguna manera ese vínculo con el TikTok o las redes sociales, y entonces compartir en referencia a lo que están viendo, ¿no? Totalmente. Una de las cosas que yo desarrollo en el libro es cómo todas estas tecnologías están tercerizando, es decir, nos están quitando y se lo estamos entregando a la inteligencia artificial, cuestiones que tienen que ver con lo propio del ser humano. El saber relacionarse, el saber hablar, el conversar. Hay estudios que están demostrando cómo hoy los niños no saben comunicarse verbalmente y prefieren incluso entre ellos mandarse un texto porque no pueden comunicar oralmente, algo que es propio del ser humano. Problemas de razonamiento, de discernimiento, problemas de libre decisión, le dejan toda la inteligencia artificial, le dejan todo al ChatGPT, por ejemplo, porque se sienten incapaces de ellos poder resolver un problema o una cuestión. Esto es realmente preocupante, ¿verdad? Y por eso quería invitarte y conversar, porque si una persona de las que nos está viendo abre los ojos y se da cuenta de lo que está pasando, pues creo que hice mi trabajo en ese sentido. Más allá de esa desconexión a nivel social y las repercusiones que pueden tener a nivel psicológico, también las redes sociales tienen la capacidad de una manipulación total. Así es. Porque ven el comportamiento de cada usuario. Totalmente. Amplíame esa parte. Mira, una de las cuestiones que mucha gente olvida es la cantidad de datos que se extrae a través de la tecnología, datos que tienen que ver con nuestra conducta, con lo que hacemos, con nuestra incluso reacción fisiológica ante ciertas imágenes. ¿Por qué? Porque todos los celulares tienen una cámara frontal, una cámara que la gente cree que fue diseñada para las selfies, ¿no? Eso fue un uso que después se le dio a partir del año 2013, de hecho en el año 2013 fue la palabra del año, la palabra selfie. Sin embargo, esa cámara fue diseñada para el reconocimiento facial, es decir, cualquier iPhone capta 30.000 puntos del rostro, y luego hay compañías como Clearview AI que analizan las reacciones dentro del rostro, de los ojos, ante las imágenes que ves. O sea que no, la cámara no tiene que estar prendida. No, no tiene que estar prendida la cámara. La cámara te está todo el tiempo, leyendo todo el tiempo. Las 24 horas. Las 24 horas. Eso no lo sabía. ¿Y esto para qué es? Muchos tienen muchos objetivos. Un objetivo comercial. ¿A cuántas personas les pasa que van al Costco, por ejemplo, y ven una aspiradora Dyson y la miran, y las cámaras de Costco, y eso lo sabemos porque el mismo Costco y Walmart han revelado que emplean a esta compañía de reconocimiento facial, que es la misma que usa la cámara delantera del celular, y uno a esa aspiradora la mira, causa una reacción facial y puede detectar si te gustó o no te gustó. Bueno, algo que me pasó a mí ayer, estábamos en la sala de maquillaje, ¿no?, conversando mi maquillista Mayra Rico con Madison, nuestra meteoróloga, y empezamos a hablar sobre productos para hacer crecer el pelo. Esto te lo prometo, esto fue a las 4 de la mañana. Yo te creo. Nos estábamos arreglando y no sé qué.
vamos al estudio, yo hago así, cojo Instagram, no mentira, entro a Amazon. Sí, y te aparecen los productos. Y me aparecen los productos de crecimiento de pelo. A mí Amazon nunca me había propuesto crecimiento de pelo, o sea, como de los productos que me está ofreciendo. Yo me quedé fría, se lo dije a Madison. O sea, que esto es una realidad. Es una realidad. Te están escuchando todo el tiempo, te están vigilando por cuestiones comerciales para vender este producto. Pero lo peor de todo, ¿sabes cuál es? La manipulación que tiene que ver con cuestiones políticas y cuestiones ideológicas. ¿Por qué se está dando? La razón por la cual me metí de lleno en este tema es porque yo quería entender cómo puede ser que cuestiones relacionadas a la ideología de género, a trastornos psicológicos con la propia identidad personal, se estaban esparciendo como pólvora por todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Claro, y Canadá. Un fenómeno mundial. Fenómeno mundial. ¿Por qué se daba eso? Y yo ahí descubrí cómo a partir del manejo de datos tú puedes quebrar emocionalmente a un joven, a un adolescente, a una chica. ¿Por qué es que se han dado, por ejemplo, un aumento del 5.400% en chicas en trastornos de la propia identidad? ¿Cómo puede ser eso? Y básicamente tenemos que ir a la respuesta que nos da las redes sociales. A partir del manejo de datos y de las imágenes, ellos pueden quebrar emocionalmente a una persona porque saben a partir del reconocimiento facial qué imagen te sume en un estado de tristeza, un estado de depresión, un estado de ansiedad, de inseguridad, y te crean la inseguridad a propósito. ¿Por qué? Porque si tú estás en Facebook o en Instagram o en TikTok y ellos estás logran convencido de esto, quebrarte, esta es tu realidad. Claro, y ellos logran quebrarte tu inseguridad, vas a tratar de revalidarte. ¿Y cómo te revalidas, por ejemplo, en las redes sociales? Poniendo posteos que traten de ganar mayor cantidad de me gustas porque tienes un problema de inseguridad personal. Esto pasa con muchos adolescentes. Pero para lograr eso tienen que cometer locuras o tienen que comenzar a mostrarse a sí mismas. ¿Por qué hay tantas chicas que comienzan a mostrarse en las redes sociales para lograr esa validación social que no tienen en su entorno? Porque viven en un mundo virtual, no viven en un mundo real. Claro. Y esto también, por otra parte, a nivel político, por ejemplo, te pueden manipular en el sentido de que si tú eres de la ultra izquierda o ultraderecha, te mandan más, te van alimentando y no sé, tal vez estoy analizando un poco más allá, pero de alguna manera eso es una forma de dividir más. Totalmente. ¿No? Mira, ¿No? O sea, en vez de unirnos como sociedad, como ciertamente, dividiendo. Fíjate que las redes sociales han transformado completamente la política. ¿Por qué? Porque hace 20 años, hace 25 años, si bien habían diferencias, pensemos en el caso de Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, sin embargo habían ciertos valores en común. Pero es que antes, o sea, por lo menos aquí en Estados Unidos, era muy de centro y había como que una unión entre republicanos y demócratas. Habían cosas en las cuales no se discutía porque era parte del país, ¿no es cierto? De la nación. Trabajaban juntos para el pueblo. Y ahora es como una división radical. Ciertamente, las redes sociales han polarizado el discurso público. En parte, ¿a qué se debe? Porque los algoritmos están diseñados para tratar de mantenerte la mayor parte del tiempo enganchado. Ahora, si tú eres una persona que tiene ciertas ideas, van a tratar de compartirte mensajes que tengan que ver con esas ciertas ideas porque es lo que te entretiene y sin querer te están metiendo en un embudo donde no escuchas la otra parte. Un ejemplo claro de eso, cuando fueron las elecciones del año 2016, en muchos medios de comunicación, y honestamente pensaban que Hillary Clinton iba a ganar por una paliza, y fue lo contrario. Ahora, ¿por qué se dio eso? Porque todos estos periodistas de CNN, del New York Times, del Washington Post, veían en las redes sociales mensajes y de gente, todos con Hillary, y ellos pensaban que solamente Hillary existía. Ellos pensaban que Trump no iba a ganar absolutamente nada y se dieron con un baño de realidad cuando fue lo opuesto, ¿no? Trump ganó la mayoría de los estados. ¿Eso por qué se dio? Por la polarización de las redes sociales y porque te meten en un sector donde nunca te expones a la posición de los Pablo, ¿y quién está detrás de esto? Básicamente son ¿Y cuál es, o sea, porque esto es a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál es el propósito final y quién está detrás de esto? Mira, con la revolución industrial del siglo XVII y siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor, con la introducción de los sistemas eléctricos, la mecanización, se dieron cambios políticos y cambios económicos muy grandes a nivel mundial que dio origen al capitalismo. Un capitalismo que tenía que ver con la producción de objetos. Hoy en día el nuevo capitalismo del siglo XXI ya no existe. Hoy en día el nuevo capitalismo es un capitalismo de datos. Es un capitalismo que usa de los datos para la vigilancia y el control. Es decir,
hoy en día una compañía gana más dinero manejando datos que produciendo objetos. Te voy a dar un ejemplo concreto. Samsung produce televisores, produce lavadoras, produce refrigeradores, pero ellos ganan más dinero con la extracción de datos a partir de que tú metes ese aparato dentro de tu hogar y lo conectas al internet que con el aparato físico mismo. Y por eso la China, por ejemplo, vende sus productos a un costo menor al de producción, es decir, pierde dinero China. Pero ¿dónde lo gana? Lo gana con todos los datos que ellos pueden ir extrayendo por todos los años que tú tengas ese aparato dentro de tu Como dicen, casa. la información es poder. Total, por ejemplo, tú tenés un celular, ese celular tiene un costo. Sin embargo, la compañía que te vendió ese celular y las aplicaciones ganan más dinero con toda la extracción de tus conversaciones, por ejemplo, sobre los productos que hablabas ahora. Ellos venden esa información porque están las 24 horas del día extrayendo datos. Entonces, ¿quiénes están detrás de esto? Las Big Tech. Las Big Tech están desconfigurando el orden económico, el orden político. Por ejemplo, el orden político, ¿cómo lo desconfiguran? Está la guerra de Rusia contra Ucrania. El otros días, más allá de la posición que uno tenga sobre esa situación tremenda y lamentable que se está viviendo, Elon Musk ordenó apagar los satélites de tal manera que Ucrania no pudo usar los drones para poder realizar ataques. Y entonces, ¿qué pasa? Porque usan internet de la compañía, ¿no es cierto?, de Elon Musk. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice eso? Que Elon Musk tiene más poder que Ucrania, tiene más poder que Rusia, sí es verdad. Las compañías tecnológicas como Google, como Facebook, tienen más poder porque, por ejemplo, en el 2021 lo sacaron de las redes sociales al presidente del país más poderoso del mundo, a Donald Trump. Entonces, ¿qué te dice eso? Más allá de la posición que uno tenga con respecto a su persona y demás, que las redes sociales tienen más poder que los Estados Unidos. Eso es realmente sorprendente. Otro tema que a mí también me preocupa mucho es el de la inteligencia artificial. Hemos visto que estas próximas elecciones aquí van a ser un desastre porque tú puedes poner a Jesucristo hablando, que parece de verdad que está Jesucristo ahí, puedes poner a Donald Trump diciendo lo que sea, a Biden diciendo lo que sea, con la misma voz. O sea que se va a confundir mucho. O sea, el mensaje, la información va a estar totalmente manipulada con esto, ¿no? Así es, mira, eso yo lo trato en uno de los capítulos que son los deepfakes. Hoy en día, gracias a la cantidad de información que tenemos de la imagen de una persona, de su voz, el caso tuyo, por ejemplo, que estás en los medios, el caso mío que estoy en las redes sociales, pueden tranquilamente diseñar una persona que sea como Aileen, que digan lo que ellos quieran. Claro. Y de tal manera que no solamente van a usar tu imagen de manera criminal, sino que pueden manipular a cualquier persona que te escuche. Hoy en día tenemos ese grave problema de que no vamos a saber qué es real y qué es ficticio. Y a qué creer y de dónde sacar la información para poder discernir. Y fíjate, por ejemplo, a partir de eso ellos pueden crear un problema geopolítico a nivel mundial, porque tranquilamente podrían sacar videos de Putin diciendo que va a atacar con bombas nucleares a los Estados Unidos, o podrían sacar videos de Biden diciendo lo mismo, que son videos ficticios, pero sin embargo puede crear un caos y un colapso, por ejemplo, del mercado financiero internacional. Todo a partir de la inteligencia artificial. Yo me acuerdo de este reportaje, a mí nunca se me va a olvidar, lo hizo la cadena Univisión con Luis Mejid. Se veía una invasión, o sea, aquí en Estados Unidos, Nueva York destruido, no sé qué, no sé cuál. Real, parecía un video. Claro. Entonces él se lo enseñaba a diferentes personas. ¿Tú te acuerdas de esto? No, ¿cuándo pasó? No sé qué, no sé. Esto nunca pasó. Claro. Esto fue creado con inteligencia artificial. Pero entonces estamos en una situación bien peligrosa. Muy peligrosa, y por eso, mira, una de las cosas que yo planteo en mi libro es apagar el celular, en el sentido en que nos tenemos que distanciar para poder discernir y encender el cerebro. Encender el cerebro, porque si no enciendes el cerebro y no tomas un espíritu crítico con todo lo que tú ves, te pueden controlar y manipular totalmente. Facebook realizó una cantidad de experimentos masivos a nivel mundial. Una de las personas que trabajó en ese equipo, por una cuestión de conciencia, de moral, como la compañía no revelaba eso, entregó a los medios, al Wall Street Journal, le entregó los estudios, diciéndoles, miren, Facebook puede manipular a poblaciones enteras y sumirlas en la ira, en la tristeza, en manipular emocionalmente al ser humano. Y lo puede manipular ¿para qué? Para después venderle cosas, o para manipularlo con respecto a elecciones, manipularlo con respecto a ideologías. Están destruyendo. Mira, yo tengo una teoría. De que las compañías farmacológicas están trabajando en colusión con las Big Tech para sumir a muchísimos niños en trastornos de la propia identidad, porque luego eso es un negocio gigantesco de por vida con relación a bloqueadores hormonales, hormonas sintéticas, pero estás destruyendo la vida de miles de niños y adolescentes, ¿no? Porque más nunca van a... castrándolos químicamente. Sí.
Sí, sí. Esto es un desastre. Pablo, se nos acaba el tiempo, pero ¿hay solución ante todo esto? Mira, ¿Tú crees que hay solución? Si hay Esto solución... más grande se nos fue de las manos No, ya. si hay solución, pero todo eso depende del control personal de cada uno. ¿Por qué? Porque ellos te pueden controlar o manipular en la medida en la cual uno se entrega a ellos sin un espíritu crítico. Por eso yo creo que es muy necesario, y por eso escribí este libro, porque yo lo vi como una obligación moral de parte de mi parte. Tengo este conocimiento y tengo que dárselo a las familias en los Estados Unidos, en todo el mundo. Tienen que formarse, tienen que entender cuáles son los peligros y a partir de ahí ver cómo están viviendo su vida y de qué manera la tecnología los puede estar afectando negativamente y tomar decisiones en familia al respecto. Quería compartir con nuestra comunidad tu currículum. Cuéntame, porque tienes un montón de títulos, hablas como 7 idiomas, incluyendo el latín. Cuéntame, tienes un doctorado en filosofía. Así es, mira, yo tengo una carrera en la cual siempre me enfoqué en estudiar la persona humana y todo lo que significa ser humano. Eso me ha llevado a estudiar el campo de la psicología, el campo de la filosofía en relación al ser humano, todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento. Me he metido muy de lleno, especialmente con ciencias que son muy actuales, que tienen que ver con la neurobiología, con todos los cambios cerebrales, las funciones cerebrales que tienen que ver con nuestra conducta. Y el fruto de todos esos años de estudio es este libro, porque también me gusta mucho la filosofía política. Tengo un doctorado en filosofía política y todo lo que tiene que ver con manipulación, control e ingeniería social. Sí, bueno, aquí dice manipulación, control y destrucción del ser humano. ¿Terminamos así en destrucción del ser humano o hay esperanza? Hay esperanzas, pero tenemos que tomar decisiones serias. Tomar las riendas de nuestras propias vidas y lo que estamos expuestos. Y te voy a decir por qué están destruyendo al ser humano, porque ya tenemos cantidad de estudios científicos. Yo cito 600 estudios científicos en este libro, donde se demuestra que niños que han sido expuestos desde pequeños al celular y al iPad tienen funciones cerebrales que nunca se han activado. Y esto tiene que ver con problemas de control, con problemas de concentración, con problemas de habilidades que tienen que ver con el raciocinio, con el habla. Les estamos destruyendo el futuro de esos niños y adolescentes. O sea, que están volviendo al ser humano menos capaz intelectualmente. Menos capaz. O sea, están reduciendo el ser humano totalmente. a papel de borrego, ¿no? Totalmente. A seguir así en masa, totalmente. sin cuestionarse nada. Y aquí en el libro yo demuestro y cito autores, por ejemplo Ray Kurzweil, que es el ingeniero principal de Google, donde él dice tenemos que trascender la biología, pero para trascender la biología tenemos que eliminar esas capacidades que tiene el ser humano de pensar, de razonar, de decidir, para que sea la inteligencia artificial lo que lo suma. Entonces, pero eso es diabólico, perdóname, eso es una totalmente. aberración. Totalmente. Y es una guerra contra el ser humano. Totalmente. Hay proyectos para fusionar a los niños con inteligencia artificial de tal manera que no sea la propia voluntad del niño, porque el niño se equivoca, nosotros nos equivocamos como adultos, tenemos ignorancia. Entonces ellos dicen, tenemos que dejarle todo en las manos a la inteligencia artificial. De hecho, Yuval Harari, que es quien plantea también todo esto, ese personaje es... Él es el vocero del Foro Económico Mundial, y él dice lo siguiente, él dice, tenemos que reemplazar al Dios judeo-cristiano, tenemos que dejarlo de lado, y el nuevo Dios va a ser la inteligencia artificial de IBM y de Google. Ese va a ser nuestro nuevo Dios y tenemos que hacer la voluntad de ese nuevo Dios, que es la inteligencia artificial. O sea, lo que la inteligencia artificial nos diga, eso es lo que tenemos que hacer. Yo sé que, Pablo, son tiempos que nunca hemos vivido como humanidad. Ciertamente, son es nuevo. Tiempos preocupantes y creo que depende de cada uno, ¿verdad? Abrir los ojos en ese sentido. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Apaga el celular y enciende tu cerebro. Mira, la manera más fácil es búsquenme en las redes sociales, en YouTube, ¿verdad? Donde tengo muchísimos videos que subo constantemente de formación, hablando de estos temas muy actuales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y en todas las redes sociales van a encontrar el link que dice dónde comprar mi libro, porque seguramente este video lo va a ver gente de todo el mundo y ahí los lleva a el país que sea, donde van a encontrar mi libro, tienen la posibilidad de formarse, porque es un libro que lo escribí para que se formen realmente, para que no los manipulen. Claro, si fuera por mí me quedo conversando contigo. Me ha parecido fantástica este diálogo que hemos tenido aquí, espero que ustedes también lo hayan disfrutado, pero tengo un noticiero a las 2:30 y tengo que ir a escribir y a prepararme, así que gracias. No, gracias a ti, un gusto enorme.